Vamos a tomar la palabra de Dios en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 5, y voy a leer del 14 al 20. Dice la palabra de Dios así, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues como con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús pido que esta mañana tu Espíritu ponga esta palabra en el espíritu de todos aquellos que van a tener el privilegio de oírla. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de leerla y de oírla. Amén. Les hablo esta mañana el mensaje de Cristo a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir una asamblea de llamados y apartados para Cristo. El Señor Jesucristo fue el primero que mencionó la palabra iglesia cuando le dijo a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es lo más precioso que el Señor tiene en la tierra. En la tierra hay cosas preciosas, maravillosas, pero lo mejor que el Señor tiene en la tierra es su iglesia. El Señor llama a su iglesia su esposa, porque un día el Señor tendrá un matrimonio con esta iglesia, en la cual la llevará a unas bodas al cielo que va a durar, se cree, 7 años. Entonces la iglesia es lo más precioso que el Señor tiene en la tierra. Fíjate que la iglesia tiene el privilegio que el Señor le ha enviado ángeles del cielo para que sirvan a la iglesia, para que la cuiden, para que la protejan. Y podemos ver en la Biblia, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Felipe, bueno, en el tiempo de la primitiva iglesia, lo vemos cómo se movían ángeles a ayudar a la iglesia, a cuidar la iglesia, a liberar la iglesia, a darle mensajes a la iglesia. Entonces el Señor, como para Él la iglesia es lo más precioso que tiene aquí en la tierra, le envía ángeles para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que nos defienda y para que nos liberte, como en el caso de Pedro, que llegó un ángel a sacarlo de la cárcel.
La iglesia fue fundada por Jesucristo. Recuerde bien eso. La iglesia no la fundó un hombre. No tiene origen humano. El origen es divino. La iglesia la fundó el Señor Jesucristo. No vaya usted a poner la confianza en un hombre o una mujer, esté vivo o esté muerto, porque Cristo vive. Él murió pero resucitó. El fundador de la iglesia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si hay una agrupación que es el hombre, el fundador, el hombre, el Señor, esa no le podemos llamar iglesia, porque dije al principio que iglesia quiere decir eclesia, asamblea de llamados y apartados para Cristo. La iglesia fue comprada por sangre. El Señor Jesucristo pagó el precio por su iglesia con sangre, porque no había otra manera. Y vemos que no podía venir un ángel a morir por la iglesia. No podía venir alguien más a salvar la iglesia. Tuvo que venir Cristo. Dice que tomó forma de hombre. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Tomó parte de sangre para salvar a los que tenían sangre. Tomó cuerpo humano para poder salvar al humano, porque los ángeles son espíritus. Entonces tenía esa manera. Cristo desde el cielo tuvo que abandonar el cielo, dejar el trono, dejar de estar al lado de su Padre, y vino a la tierra a estar con los humanos, y al final dio su vida, dio su sangre por la iglesia. Entonces la iglesia, por eso es lo más precioso que el Señor tiene en la tierra, porque a Él le cuesta precio de sangre, le cuesta dolor, sacrificio. Por eso el Señor ama tanto la iglesia. De otra manera no hubiera pagado el precio. La iglesia es objeto de amor y cuidado de parte del Señor. Por eso la iglesia no debe de sentirse sola. Aquel que es parte de la iglesia, parte de ese cuerpo, no debe de sentirse solo ni sola, porque la iglesia es objeto de amor y de cuidado. El Señor tiene un especial cuidado con su iglesia. La cuida, la ama. Entonces la persona no debe de sentirse como, porque hay muchas personas que dicen: a mí nadie me ama, yo soy una persona sola en la vida. No, está el Señor que la cuida, y están los ángeles. Cada creyente tiene un ángel que está al cuidado. Ese ángel lo defiende. Ese ángel, si necesita ser guiado, a más del Espíritu Santo, también el ángel guía, como el ángel guió a Pedro y le dijo: sígueme. Entonces el ángel iba abriendo puertas, Pedro iba detrás, llegaban a otra puerta de hierro, el ángel abría y Pedro detrás. Cuando ya lo había sacado, le dijo, desapareció el ángel, y tenía que seguir Pedro, ya guiado por el Señor, a donde estaban los hermanos orando por él. Entonces la iglesia es objeto de su amor y de su cuidado.
La iglesia no está sola. La iglesia tiene quien la ame. El Señor la ama como la niña de sus ojos. Entonces, hermanos, esa es la primera parte del sermón, que el Señor ama a su iglesia, la cuida, la llama a su esposa, porque Él ha de estar esperando el momento de esa nupcia, y será en un lugar muy especial, no en la tierra, sino el cielo. Ahora veamos la otra parte del mensaje de Cristo a su iglesia. La iglesia de hoy, en la hora del fin. Porque hay una iglesia de hoy, es la que está viva. Pero esta iglesia en acción, en actividad, esta iglesia tiene un reto de vivir la hora del fin. Entonces la iglesia de hoy, la iglesia presente, porque la iglesia ha vivido muchos siglos, desde que el Señor se fue, quedó un grupo de seguidores, vivieron su vida, partieron para su presencia, nacieron otros, vinieron a Cristo, partieron para su presencia. Pero ahora la iglesia viva, esta iglesia tiene que oír el mensaje del Señor, porque le está tocando vivir la hora del fin. A nosotros nos está tocando el privilegio de ver cumplida la palabra, cumplimiento de la palabra, cumplimiento de un año a otro. No hay que esperar 1000 años, sino que, ¿cómo vemos nosotros que de un año a otro hay cambios de cumplimiento en la palabra? Entonces nosotros estamos viviendo ese tiempo. Pero la iglesia de hoy, muchos están descuidados en su vida espiritual. Muchos están descuidados en su vida espiritual. Algunos están como la iglesia de Éfeso. En capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Miren cómo le dice el Señor a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia tuvo un tiempo de actividad, un tiempo de que andaba bien, pero luego el tiempo había hecho que la iglesia perdiera el primer amor. Entonces la iglesia de hoy ha entrado en descuido, en perder el primer amor. El primer amor es cuando uno recién ha venido a Cristo. Cuando recién uno viene a Cristo, ama, se entrega,
no hay distancia, no hay frío, no hay calor, no hay problema, no hay peligro. Uno se entrega tanto que uno quisiera vivir solo orando, solo en culto, solo en vigilia. Uno quisiera estar en ayuno y uno vive así en el primer amor. Es como se le llama la luna de miel espiritual. Como cuando alguien se da en matrimonio, esos novios jóvenes, esos esposos jóvenes, bueno, no quieren desperdiciar ni un momento, andan juntos, andan abrazaditos, viven besándose, van, vienen, trabajan juntos. ¡Qué alegría! En la luna de miel que se le llama. Ese es el primer amor en un matrimonio. Pues en el matrimonio de Cristo y la iglesia, ese nuevo cristiano que ha venido, es así. Ama tanto al Señor, pero al pasar el tiempo ya no existen caricias, ya no existen palabras bonitas, se va cayendo todo. Y eso le pasa a la iglesia de hoy en día. Ha perdido el primer amor. Solo hay un remanente que está amando de verdad al Señor, que no importa que le hayan cerrado la casa de oración, porque la iglesia no es la casa de oración. La iglesia es la que viene a la casa de oración. Entonces la iglesia que sigue amando al Señor es esa iglesia que vive orando, esa iglesia que vive acariciando al Señor, es esa iglesia que vive sirviendo al Señor, esa iglesia que sigue anunciando a su Señor, esa iglesia que está en actividad, porque la actividad de la iglesia es afuera del templo. Entonces la iglesia que no ha perdido el primer amor está ahí, pero la iglesia de hoy en día ha caído en descuido del primer amor. Para que hay gente que ya no ora. Me comunicaba un pastor que en Estados Unidos abrieron ya las iglesias, los templos, y allí se dio cuenta a él cuántos estaban fríos. Estaban bien, ya se habían acomodado a no congregarse. En 40 días se habían acomodado a no congregarse. Frío, otros habían caído en pecado, que supuestamente era cuando deberían de estar mejor, orando. Habían caído en el desamor. Y hoy se da cuenta él los que quedaron. Ya tienen 5 cultos dominicales. Otros aparecieron en otros templos ya. Se fueron. Porque ellos querían que el pastor siguiera en los entierros de los que habían muerto por el COVID. Ellos querían que el pastor anduviera en los hospitales poniendo manos ahí en los enfermos. Así es la gente. La gente quiere acabarse al pastor en un mes, pero este se cuidó, porque algunas veces hay que hacer lo que le dijeron a David. Cuando David lo estaba matando a aquel gigante, David había matado a Goliat, pero apareció otro gigante llamado Ibisneo, y este gigante se lanzó sobre David y ya estaba matando a David. Si no es Isaí que sale con la espada y mata al gigante, ahí hubiera muerto David. ¿Y sabe qué le dijeron los valientes de David a David? Ya no salgas con nosotros, quédate en Jerusalén, no sea que se apague la lámpara en Israel. Mire, esta gente estaba cuidando a su líder, pero hay quien quiere meterlo
a que se acabe. Pero yo pienso que si tenemos amor, porque el amor al Señor, ese amor al Señor contagia todo. Si amamos al Señor, amamos al prójimo. Entonces la iglesia de hoy en día ha perdido el primer amor. Yo sí pienso, cuando abramos aquí se va a ver quién es quién. Y ya lo estoy viendo, quién es quién. ¿Verdad? Porque la iglesia, su compromiso ha continuado. En esta casa ha continuado el gasto de energía y todo la planilla ha continuado. Entonces uno está viendo el que todavía ama y el que dijo, bueno, un lapso de tiempo de desconectarme y mis compromisos todos los depongo, porque como no me congrego, estoy desconectado. Pero eso es cuando han dejado el primer amor, porque si estuviera el primer amor, yo conozco matrimonios que uno está en Estados Unidos y el otro está en El Salvador. Ahí viven hablando. ¿Cómo estás? Si no llama a este, llama a aquel. Y está hablando, y ahí están viniendo las remesas. ¿Sabe por qué? Porque todavía existe amor. Pero ¿qué pasará cuando ya no hay amor? Ya no se hablan y ya no vienen remesas. Pues yo similo esto, el miembro con su iglesia, con su templo, su casa, su cuna. La iglesia de hoy en día está como la iglesia de Sardis. Le dice el Señor a la iglesia de Sardis: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Aparece muerto, está muerto, pero supuestamente está vivo. ¿Cómo es eso? Eso se parece como aquellos que están vivos y hay una tumba con su nombre. Los enterraron porque tenían delitos. Los enterraron otro en nombre de ellos. Hay personas que su nombre está en la tumba y ahí quien está enterrado es otro. Pues así similar es esto. Dice, tienes nombre que vives, pero está muerto. Este es como que está en la tumba, pero está el nombre como que no ha muerto. Eso es lo que está diciéndole el Señor a la iglesia de Sardis. Pero eso es cuando la iglesia entró en descuido. Otros en el día de hoy están como la iglesia de Laodicea. 3:15 dice a la iglesia de Laodicea, dice: porque tú dices, yo soy rico. El 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres tibio ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, te vomitaré de mi boca. Está hablando del futuro. Entonces, la iglesia que ha entrado en descuido está tibia. Pero ¿quién es el tibio?
Tibio es aquel, aquí lo dice, el que no es frío ni es caliente, sino que está entre frío y caliente, está en intermedio. Ese es aquel que sabe de Biblia, porque un tiempo estuvo caliente. Es aquel que vive de los recuerdos que fue, pero ahora solamente tienen la memoria de que fue. Todas las actividades espirituales las ha menguado. Si alguien le quiere aconsejar, no acepta consejo porque él sabe. Está tibio. No se le puede hablar de Cristo porque él dice yo soy. Pero se le ve sus obras, según el Señor, tibio. Una vida entre mundo y de lo de Dios. Ese es tibio, que anda en dos aguas. Aquí se dice entre camagüe y elote. No está maíz, pero ni elote. Entonces está en dos partes. Ese es el tibio. Entonces el tibio es el que se ha mundanalizado, que tiene de Dios, pero también vive del mundo, vive del pecado. Ese es el tibio. Y eso está viviendo la iglesia de hoy en día. ¿Cuál iglesia? La que el Señor ama. ¿Cuál iglesia? La que el Señor pagó el precio por ella. Pero otros en la iglesia están como la iglesia de Esmirna. Capítulo 2, versículo 10 de Apocalipsis. No temáis, le dicen, nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, le dice, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es la iglesia, así tiene que estar la iglesia en el tiempo de hoy. Fiel en la persecución, fiel en la prueba, fiel en el desprecio, fiel en el problema, fiel en la cárcel y fiel fuera de la cárcel. Así quiere el Señor la iglesia. El Señor quiere la iglesia como la iglesia de Filadelfia. Esto está en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 8. Le dice: yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Le dice el Señor a esta iglesia: tienes pocas fuerzas, pero has guardado mi palabra. Esta iglesia de Filadelfia estaba siendo fiel, guardando la palabra. Eso es, hermano. Si tú eres esa iglesia, estás guardando la palabra, aun cuando no te congregas, pero estás guardando la palabra. Estás manteniendo la comunión con el Señor. Estás pendiente que el Señor te habla. Estás leyendo la palabra. Estás hablando de la palabra. Pues ahora está la ventaja de que podemos continuar hablando la palabra desde casa. Ahora en el nuevo modelo en el mundo, todo lo están haciendo desde casa. Las empresas están vendiendo desde casa. Están generando sus empleos, movilizando su empresa desde casa. La iglesia
tiene que estar funcionando desde casa. Qué precioso fuera que todos los miembros de la iglesia, todos, no solo los de ministerios cristianos, todos los miembros del Señor aquí en la tierra, la iglesia del Señor, estuvieran mandando mensajes, enviando mensajes, subiendo prédicas. Porque se han fijado, el mundo no paró. El mundo no paró, ellos están haciendo lo malo. Ahí vemos las manifestaciones del pueblo gay, dándole el lesbianismo, el pro, los de aborto. Ahí están, ellos no han parado, los políticos no han parado. Entonces la iglesia debería de estar, si está guardando la palabra, es ahora. Es bien raro aquel que no tiene el privilegio de no poder usar un teléfono inteligente para mandar un mensaje a todos sus conectes, que Dios le ama, que Dios le espera. Prepárate, Cristo viene. Así tiene que ser la iglesia, fiel. Fiel, así como hablé una vez de aquellos que andaban en las cavernas, en las catacumbas, en las cuevas, aquellos que andaban huyendo en las montañas por causa de Cristo, fieles, fieles a su Señor, aún sufriendo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo a su iglesia? Según el pasaje que leímos, el Señor le dice a su iglesia: despiértate. El mensaje del Señor a la iglesia es que despierte del sueño espiritual. El Señor quiere ver una iglesia despierta, una iglesia en movimiento. Él no quiere ver una iglesia dormida. Él la quiere ver despierta, despierta orando, despierta leyendo la palabra, despierta activando, anunciando su palabra. El Señor quiere una iglesia despierta, no iglesia dormida. Una iglesia dormida no puede ver el peligro, como en el caso de Saúl. Saúl estaba dormido. Los soldados de David pasaron, David mismo pasó. Uno de ellos le dijo: ahora permíteme clavarlo en la tierra con mi espada, porque Saúl estaba dormido. Si no es de que David amaba a Saúl y le dice: no, líbrame Jehová de tocar a este hombre. Al estar dormido, hay ejemplos de dormirse. Las vírgenes insensatas estaban dormidas, vino el esposo, no tenían aceite, no pudieron entrar a la boda por estar dormidas. En la Biblia aparece de un día que Pablo está predicando en una vigilia, porque otro día va a partir. Dice que el mensaje de Pablo había durado hasta la medianoche. Un joven se había subido a la ventana en el aposento alto. Estaba lleno el aposento. El joven se subió a la ventana y se durmió. Y dormido se cayó de la ventana y cayó muerto por estar dormido. Entonces, un peligro estar dormido. Por eso el Señor quiere una iglesia despierta. Despierta sus dones, despierta sus talentos, despierta sus ministerios. Una iglesia despierta. El Señor quiere su iglesia. Le dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando, le dice, bien el tiempo, porque los días son malos.
Entonces el Señor le dice a la iglesia: mira cómo andéis, cómo andamos, como sabios o como necios. Tenemos que andar como gente sabia, gente que hemos leído la palabra, gente que hemos oído la palabra, gente que hemos entendida, no gente como las insensatas que estaban esperando al esposo, tenían lámparas y no tenían aceite. Por eso le dice Pablo a la iglesia: no seáis insensatos. El Señor quiere la iglesia, su iglesia, le dice: sed llenos del Espíritu Santo. Les dice: no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. El Señor quiere su iglesia llena del Espíritu Santo. Decía la pastora que aquí sentía algo precioso, y es cierto: aunque la iglesia no venga, el Señor está aquí. Nosotros siempre venimos a orar aquí, y cuando viene alguien a orar, oramos con ellos. El viernes estábamos aquí y vinieron unos hermanos y oramos, aprovechamos el momento de orar con ellos, y se pudo sentir la presencia de Dios en esa oración. El Señor está aquí. Entonces el Señor quiere a su iglesia llena, aún en sus casas, como familia, como padre de familia. Debe de ser la persona que debe de convocar a toda su familia, sean pocos o muchos, y decirles: hijos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor la llenura de su espíritu. Hijos, vamos a pedir sabiduría. Hijos, vamos a pedir ser guiados, ser sanados, ser guardados. El creyente que está en casa, ese cristiano, puede ser que los demás no son cristianos, tiene mucho trabajo en casa. Estar ahí evangelizándolos para que sean llenos y estén listos para el día del rapto. El Señor quiere la iglesia, dice: dad gracias en todo. El Señor quiere su iglesia, no la quiere una iglesia quejándose. Ahí vive la iglesia quejándose. Pasaron repartiendo y a mí no me dieron. No me vienen a visitar. No me llaman. Llama usted, hermano. Llama tú. No vivas quejándote: ay, que Dios me ha abandonado. Vive dando gracias. Gracias, Señor, porque estoy vivo. Gracias porque tengo la oportunidad. Gracias por el aire, por el sol. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, por el perdón, por tu salvación. Debe de vivir dando gracias. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por el hogar. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Dando gracias, no quejándose. El Señor le envía el mensaje a la iglesia y le dice que vivan en santidad, porque el Señor, la iglesia que viene a llevar es esta. Oigan, hermanos, oigan la iglesia que el Señor viene a llevar. Y si no nos vistamos, porque no vamos a fiesta. No vamos a ir a fiesta. Si no estamos así, no nos vistamos, porque no vamos para fiesta. Oiga como dice Efesios 5:27. Voy a leer del 26.
dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿No? Una iglesia gloriosa, una iglesia con gloria, triunfante, victoriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Esta es la iglesia que va para el cielo. Esta debe de vestirse porque va a haber fiesta por ella. Iglesia que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia que el Señor le va a presentar al Padre. ¿Cuál? Dice, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que el Señor está preparando para llevársela al Padre. El Señor quiere su iglesia unidos y perfectos en Cristo. Dice el versículo 30: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces el Señor quiere su iglesia unida, perfecta en Cristo. Yo creo que toda aquella gente que vive sembrando discordia, sembrando cizaña, odiando a otro porque no es de su congregación, porque no es de su concilio, porque no es de su denominación, que vive tirándole a otro porque no es de casa, debe de rectificar, porque el Señor va a presentar al Padre una iglesia unida, porque dice que es su cuerpo. Así es, mi hermano, que si tú odias a los cristianos porque no son de tu iglesia, de tu denominación, ni de tu concilio, tienes que rectificar ese error y amarlos, porque la iglesia que el Señor se viene a llevar es una iglesia que se ama. Así es de que si te han hecho daño, perdona y vive como una iglesia del Señor. Entonces ese es el mensaje que te dejo, que el Señor lo manda a su iglesia a través de Sagradas Escrituras. Voy a orar contigo para que recibas esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por la iglesia. Tu iglesia, Señor, que está sobre la faz de la tierra. Todo aquel, Señor, que ha creído en ti, aquel que te ha recibido como Señor y Salvador. Yo pido, Señor, por tu iglesia, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los mayores. Oro, Señor, por su iglesia, que su iglesia pueda comprender el amor que tú tienes hacia ella, el precio que pagaste por ella.
Señor, pido por tu iglesia de hoy, que está preparándose para el fin, que se prepare, que todos podamos estar, Señor, como las vírgenes prudentes, esperándote, esperando cuando llegues, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Si tú deseas recibir a Cristo como Señor y Salvador, voy a guiarte. Tu hermano que tienes amigos ahí en tu casa, acompáñeles a orar. Di conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso con mi boca recibirte en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Guíame, Señor, con tu Espíritu. Fortaléceme. Deseo servirte. Revélate a mí. Quiero conocerte. Amén.